Mercedes Roffé nació en Buenos Aires y se radicó en Nueva York, donde vive desde 1995. Es poeta, traductora, editora y doctora en literatura española por la Universidad de Nueva York. Es autora de la ópera Fantasma, El tapiz, Las linternas flotantes, Cámara baja y Glosa continua, ensayos de poética y Diario ínfimo, entre otros. Muy bien, y es Mercedes Roffé, la poeta del día de hoy. Es muy interesante todo lo que ella nos cuenta de su mirada y su vínculo con la palabra, ¿no? Esto es lo apasionante. Vamos a preguntarle y vamos a evocar la pregunta en torno a cómo se genera el efecto en la poesía. Si la poesía funciona por sí misma, si hay que buscarla, cómo se da ese vínculo con la palabra, lo cuenta la propia autora. Dejando que se produzca y no siendo tan consciente de cuál es ese efecto ni cómo se logra ese efecto, sino dejándolo ser, ¿no? Dejando que se produzca. A veces en algún punto digo, bueno, dejar que las palabras hagan su obra, ¿no? Sin pasar a esa teoría mística de que somos mediums o algo por el estilo, para nada, pero sí también saber tener una actitud un poco respetuosa de lo que se puede producir a través de uno y no necesariamente hacerlo uno desde una conciencia plena, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la poesía hablamos de un vínculo con lo sagrado del cual muchos poetas y muchas poetas hablan. ¿Cuál es su mirada al respecto? Lo cuenta Mercedes Roffé. En cierto sentido, sigo muy ligada a la tradición platónica en cuanto a la idea de correspondencia, ¿no? O platónica en origen y podeleriana y simbolista de manera más inmediata, siglo XIX. O sea, sí creo que es probable que haya dos planos y que esos dos planos se comuniquen en algún momento iluminado, ¿no? En algunos momentos iluminados. Creo que esa es la posibilidad de que algo no profano, diría yo, intervenga en el acto creativo, poético, o en una escultura, o en una obra pictórica, o en una ópera, ¿no? Interesante, ¿no? Uno se queda pensando respecto de lo que significa esos dos planos. Interesantes y misteriosos para cualquiera que se vincule como espectador o como creador en el arte. Vamos a escuchar un poema de su libro Caudales, ¿eh? Esto es lo que nos va a leer ahora Mercedes Roffé. Diríase que ha pasado el mar por estos lechos. Primero las orillas, luego los cauces, luego las aguas. O diríase que primero la superficie pasa, después alguna forma de contorno, luego el caudal y luego el silencio que brama. El silencio que brama, ¿no? Qué frase. A veces en muy pocas, todos los que hablamos tanto y sobre todo tantas horas en televisión, a veces cuando escuchamos esa síntesis de los poetas, nos queremos cortar la lengua, ¿no? En definitiva, de eso se trata tantas veces. Bueno, ahí está, Mercedes Roffé, una poeta realmente fascinante. Muestro la edición que tengo de Las linternas flotantes, un libro también maravilloso. Ella eligió en el caso de Caudales, ¿no? De leernos un poema de allí, pero toda su obra es maravillosa, prosas fugaces también, lo muestro de paso nuevamente, para que conecten con la poesía si no la han leído nunca y con la